como le decía, con el cierre de los mercados, vamos a platicar ahora justamente con Omar Taboada, quien es el director de análisis e inversiones de Casa de Bolsa de Grupo Financiero Citibanamex. Vamos a platicar con él, pues, de cómo se han ido durante el primer semestre de este año, pues el comportamiento de los mercados, de las empresas que justamente participan en las bolsas en nuestro país y cuáles serían las perspectivas para estas empresas para la segunda mitad del año que ya estamos corriendo justamente. Omar, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar en Negocios en Imagen esta tarde. Muchas gracias, Sofía, con el gusto de acompañarlos también. Muy buenas tardes a todos. Platícanos a grandes rasgos cuál ha sido el desempeño y qué empresas en este caso han tenido el mejor desempeño en los mercados bursátiles nacionales, por ejemplo. Pues mira, la verdad es que más que hablar de una empresa en particular, me gustaría más hablar de sectores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de economía tradicional, con lo que es materiales, lo que es grupos financieros, lo que es algunos segmentos de consumo. Como bien mencionabas, estamos empezando apenas la temporada de reportes, entonces creo que todavía es muy temprano para, para hablar de los reportes, aunque sí en términos generales estamos esperando buenos números. Creo que vale mucho la pena mencionar que el segundo trimestre del año pasado, pues como todos recordamos, fue muy malo, estábamos en lo peor de la pandemia y entonces vamos a tener una base de comparación relativamente fácil, además de la recuperación económica que estamos viendo para este año, ¿no? Pero sí pensamos que en términos generales los reportes deben de ser buenos y en términos generales también deberíamos de ver, yo me atrevería a decir aquí en México, sobre todo todo lo que está ligado al tema de exportación, la parte industrial, la parte de manufactura, debe de tener buenos números, dado que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, estamos esperando un crecimiento de más del 6% de la economía americana este año, que es una locura, es como si fuera una economía emergente. Ujú. Entonces, son los sectores que creo que se van a ver beneficiados de alguna manera por esta recuperación tan rápida de Estados Unidos, ¿no? Y aquí en México, el tema del consumo, creo que vamos a también empezar a ver cierta recuperación. Creo que vale mucho la pena mencionar que estamos en máximo histórico de remesas, arriba de 40,000 millones de dólares. Y eso, como bien sabes, pues va a los segmentos de la sociedad que más, digamos, necesitan el apoyo y eso de alguna manera hace que el consumo en las familias se mantenga. Y ya que hablabas justamente pues de este impulso que se espera el TIMEC dé a la economía de nuestro país y a estos sectores, en particular, como lo mencionas, el consumo, ¿consideras por el lado de las remesas? Pues obviamente ya tuvimos un crecimiento histórico de ellas y seguramente va a crecer todavía mucho más debido pues a este dinero que también está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos justamente para reactivar su economía. Así es, la verdad es que, digo, indirectamente, pero nosotros, los mexicanos, nos hemos visto muy favorecidos precisamente por este apoyo que han recibido las familias en Estados Unidos y, como comentábamos, ¿no? Afortunadamente, muchas familias aquí en México se ven beneficiadas de este incremento tan importante que han tenido las remesas, pues prácticamente desde que empezó la pandemia, ¿no? Hemos visto un crecimiento constante y sostenido en la llegada de remesas y como también apunta Sofía, pensamos que va a seguir llegando, se espera que llegue incluso arriba de los 50,000 millones de dólares. Ahora, platícame un poco, sobre todo ha habido cierta reducción, pues, de posiciones de extranjeros justamente en el mercado accionario mexicano. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Casa de Bolsa de Citibanamex, este movimiento? Mira, la verdad es que los flujos de capitales pues, es algo que se mantiene muy dinámico. Yo te diría, por ejemplo, que en la parte de mercados emergentes, América Latina como tal, las tres economías más grandes son Brasil, México y Colombia, en ese orden. Este año, como saben, Colombia perdió el grado de inversión y Brasil, de alguna manera, tiene una situación, sobre todo fiscal, más delicada, por lo que muchos de los flujos han llegado a México. Entonces, llama la atención que a pesar de toda la incertidumbre que hay por la recuperación de la economía y todo esto,
En lo que tiene que ver en flujos de capital, México se ha visto favorecido dentro de la región latinoamericana. Ahora, hay mercados emergentes que se ven mucho más atractivos y con tasas de crecimiento mucho más altas. Puntualmente los mercados en Asia, emergentes, se ven más atractivos por valuación y se espera que tengan un crecimiento mucho más importante hacia adelante. Pero creo que vale la pena mencionar que para los manejadores de fondos, ellos manejan todo el dinero, digamos que en cajones o en bolsas. Y en lo que toca a la bolsa de América Latina, los recursos que han estado destinados a América Latina, pues a México nos hemos visto favorecidos. Y del otro lado, creo que también vale mucho la pena mencionar que México es de los países que hoy está pagando una tasa de interés más alta. Entonces, cuando comparas, por ejemplo, con Japón o con Europa, que la tasa de interés es negativa y que en Europa es de cero, pues tener una tasa aquí del 4.25 se vuelve muy atractivo para los inversionistas extranjeros y además la expectativa es de que continúe subiendo el Banco de México la tasa de interés durante este año. Entonces, de alguna manera nos hemos visto favorecidos por estos dos efectos, uno en la parte de capitales y otro en la parte de tasas de interés. ¿Cómo ves entonces el panorama para este segundo semestre del año con respecto pues a la participación tal vez de más empresas en los mercados bursátiles? Pues también, aún como bien lo mencionabas hace rato, se ha generado mucha incertidumbre pues por las decisiones, las políticas que está tomando nuestro gobierno. Eso no podría afectar también para los flujos de inversión. ¿Qué es el panorama que tú vislumbras justamente para esta segunda mitad del año? Mira, yo creo que para la segunda mitad del año, tanto en la parte local como internacional, todo el mundo va a estar hablando de la inflación. Desafortunadamente, nuestro economista acaba de revisar a la alza la inflación para este año en México, Claro. 6%, y creo que eso es lo que va a estar en la mente de la gente. También estamos esperando por lo menos 2 o 3 alzas más en la tasa de interés hacia adelante. Y como bien sabes, en septiembre ya el nuevo Congreso aquí en México va a empezar a discutir, uno, el presupuesto para 2022 Sí, el y paquete. la reforma fiscal que ya también han estado anunciando. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el foco de la gente para esta segunda mitad del año. Y en Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos estamos esperando en qué momento se van a dejar de dar estímulos a la economía. Sigue habiendo también mucha preocupación por la inflación. Siguen con el discurso de que es temporal. Vamos a ver si es cierto. Las cifras nos lo van a estar marcando. Pero en Estados Unidos es el mismo temor, que la inflación no sea temporal, sino que sea algo que cueste mucho más trabajo darle la vuelta. Y también, como sabes, el presidente Biden en Estados Unidos quiere subir los impuestos a las empresas, cosa que Sí. había bajado el presidente Trump. Así es, totalmente. Bueno, pues Omar, yo te quiero agradecer que nos hayas regalado estas opiniones y estas estimaciones que tienen con respecto a los mercados. Gracias por haber estado esta tarde en Negocios en Imagen, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchos saludos. Muy amable, muchas gracias. Ahí tiene usted a Omar Taboada, quien es el director de análisis e inversiones de Casa de Bolsa de Grupo Financiero Citibanamex.